causa, que ustedes ya me habían adelantado en su minuto, que estaríamos en la esfera entonces de justicia negociada a través de un procedimiento de carácter abreviado, y entiendo entonces que ese sería, estaríamos en esa fase, para ver si salimos por esa vía entonces, y para ello la primera consulta, como es normal, es saber cuál sería el ofrecimiento de la Fiscalía para yo explicárselo al señor y saber si terminamos en esa modalidad. Fiscal. Gracias, magistrado. Efectivamente, como se había conversado en audiencias anteriores, la Fiscalía en definitiva ha tomado una decisión conversada con las demás intervinientes respecto de la forma de término de la causa, que implicaría las siguientes circunstancias. En primer término, la Fiscalía comunicaría en esta audiencia la decisión de no perseverar respecto del hecho asignado como el número 4, referido a la tenencia de un arma de fuego, explicando en su oportunidad cuáles serían los fundamentos. Y respecto de los otros hechos magistrados que han sido asignados como 1, 2 y 3, sería lo siguiente: la Fiscalía respecto del hecho 1 y 2, entendiendo que la figura base sigue siendo la receptación de una especie, cual sea la legislación aplicable, esto es la general del Código Penal o la ley especial respecto del monumento, ha hecho en definitiva una suma de todos los casos referidos, aplicando artículo 351, elevando pena, pero rebajando por la concurrencia de circunstancias minorantes que son del caso, cuál es el 11 número 6 y el 11 número 9, y así solicitar una pena por hecho 1 y hecho 2, unificada de 3 años y un día, de presidio menor en su grado máximo, y multa de 50 unidades tributarias mensuales. Respecto del hecho número 3, constitutivo del ilícito de afectación a la integridad de un monumento nacional, la Fiscalía solicita la pena de 541 días de prisión menor en su grado medio y multa de 50 unidades tributarias mensuales. Eso sería, magistrado, la propuesta de la Fiscalía. Y no oponerse desde ya a la concesión del beneficio, magistrado, que sería aplicable en la especie, cuál es la libertad vigilada intensiva, si es que hay los fundamentos legales. Libertad vigilada intensiva. Bien, muy bien. Antes de entrar a la pregunta y para ir despejando, señores, sobre todo la defensa, para quedarnos entonces con no solamente los hechos 1, 2 y 3, le consulto al Consejo de Defensa del Estado, ¿tiene algo que agregar a esta propuesta del Ministerio Público? ¿Coincide con ella para efecto de darle traslado a la defensa y avanzar más rápidamente? Sí, señoría, solamente un par de puntos, ya también conversados previamente. Nuestra acusación comprende un hecho número 3, que básicamente importa el delito de receptación y daño a monumentos, especies arqueológicas y paleontológicas. Y ese hecho no está comprendido en la acusación del Ministerio Público, pero sí está comprendido en nuestra acusación. En tal contexto, señoría, siendo relevante para esta parte que se incluya en la sentencia a dictar, no obstante, no haciendo cuestionamiento de la pena a imponer, es decir, en el fondo no se hace ningún cuestionamiento punitivo, ¿no es cierto?, adicional, pero sí es importante que se recoja, y entiendo que la defensa no haría oposición a esto, se hace presente aquello, señoría, en primer término. Quiero consultarle, solamente para ir más rápidamente, quiero consultarle, que me aclare, que ya quedamos claros de que no implicaría una solicitud de pena, sino que es solamente la incorporación como calificación jurídica. ¿Usted la quiere incorporar dentro de la receptación de especie general que hace el Ministerio Público por la 1 y 2 o por el hecho 3? Eso no lo entendí. Lo que pasa es que ese hecho directamente no, digamos, dentro de la descripción fáctica de la acusación de la Fiscalía, no está dentro del hecho 3 la parte que corresponde, es una adición, por así decirlo, del hecho 3. Porque, por eso porque obviamente si usted lo incluye como calificación jurídica, yo tengo que darle una salida como quantum de pena, entonces usted lo incluiría como el hecho 3 de la Fiscalía.
O sea, yo lo incluiría como el hecho, como un acápite del hecho 3 Ya. de la Fiscalía, pero que, se lo digo directamente, magistrado, yo sé que a usted le gusta mucho la asertividad, no está Sí. referido fácticamente en la acusación de la Fiscalía, pero sí está Pero que lo referido incluiríamos dentro de los 541 y 50 UTM que la Fiscalía ya dijo. exactamente por el delito de daño, Perfecto. pero son especies, y por eso me gustaría, y lo digo muy respetuosamente, me gustaría que se incluyese en la descripción fáctica de la sentencia, es decir, eso es relevante para nosotros porque, y esto quiero acotar, son solo especies paleontológicas y arqueológicas que tienen un estatuto de protección. Las demás especies que no tienen un estatuto de protección obviamente no están incluidas ahí y desde luego se hará lo propio, pero sí incluir esto porque, como digo, en uso de la facultad del artículo 259 ¿no es cierto?, nuestro Código Procesal Penal, nosotros extendimos Sí, a ese hecho, que por lo demás es un hecho formalizado. ¿Ah? No es ya lo que entendí, por nosotros... eso. Pero solamente le estoy preguntando aspectos técnicos en términos de la necesaria coherencia que tiene que tener la sentencia con la formalización y con la acusación. Es Sí, decir, usted lo que me está pidiendo es que este hecho, ¿cuál es el hecho de la acusación particular? ¿Qué número tiene? es el hecho 3, El señoría. hecho 3 de su acusación particular sea íntegramente incorporado como un acápite adicional del hecho 3 que ya está señalado en la acusación fiscal, es decir, una sumatoria del hecho 3 de la fiscalía con el hecho 3 de la acusación particular suya. ¿Eso? Exacto, y que nosotros lo calificamos en su minuto en la acusación respectiva como el delito reiterado de consumo de daño y afectación. No es más que un acápite adicional fáctico, señoría. Perfecto. Para darle traslado a la defensa y que en el fondo la defensa sepa entonces que tendríamos que darle traslado por el hecho número 1, número 2 y número 3 acusación fiscal y número 3 acusación particular. Defensa me sigue, ¿no? Eso, señoría. Bien. Y que no llevaría aparejada otra pena, porque en el fondo se conforma con la pena de 541 y 50 UTM que ya está incorporada en la misma acusación de la Fiscalía. ¿Se entiende, no? Bien. Perfecto. Defensa, entonces, habiendo escuchado al Consejo de Defensa y la aclaración que nos hizo, le consulto a usted y lo primero para ir despejando respecto a la decisión de no perseverar que hace el Ministerio Público por la tenencia de arma de fuego, derecho 4, que lo dejaría entonces fuera. ¿Algo que señalar? No, su señoría, nada que señalar. Se tiene por comunicada decisión de no perseverar, se deja sin efecto formalizaciones cautelares respecto al hecho 4, y entonces para efectos de centrar nuestro debate nos quedaríamos con el hecho número 1 fiscal, el hecho número 2 fiscal, el hecho número 3 fiscal, al cual se sumaría entonces el hecho número 3 de la acusación particular íntegramente como una cápita adicional, pero sin solicitud de pena, pues estaría incorporada y recogida por los 541 días y los 50 unidades tributarias mensuales, de las cuales ya hizo mención la señora Fabiola. En ese contexto, entendiendo entonces que fijamos entonces ese como marco de nuestro debate, ¿está en condiciones de que le explique su representado, defensa? Ya, sí, su señoría, se lo puede explicar. Yo ya se lo expliqué, pero procedamos según lo que usted estima conveniente. Para efectos del audio, que es necesario, ¿bien? Don Raúl, ¿me escucha bien? Perfecto. Bien, voy a hacer lo más simple posible, porque las cosas técnicas, jurídicas, obviamente no tiene por qué usted comprenderlas, pero sí tiene que entender para tomar una decisión el día de hoy y saber si vamos a terminar por una vía del procedimiento abreviado, ¿bien? Entonces, la pregunta es la siguiente. Usted siempre va a tener derecho a un juicio en el futuro, con otros jueces, donde se podrá debatir si esto que usted ya conoce es verdad o mentira, si usted es culpable o inocente. Pero su abogado ya ha hablado con usted y el día de hoy la Fiscalía le está ofreciendo un procedimiento que se llama abreviado, que es normal, que es natural, que es parte de la justicia negociada que recoge nuestra reforma procesal penal y que implica que si usted acepta los hechos que su abogado ya le ha ido informando y ya le ha ido explicando anteriormente, y acepta los antecedentes de investigación que tiene la Fiscalía, que son varios, usted ya los conoce, su abogado se los ha ido explicando, la pena que le ofrece el Ministerio Público es menor. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la esfera de la justicia negociada. Y para que lo entienda entonces, nos quedaríamos solamente con tres, se lo voy a explicar así a su representado, para que lo entienda mejor. Solamente con tres delitos, con tres hechos. Un hecho número 1, un hecho número 2 y un hecho número 3, que serían delitos de receptación. Bien, su abogado ya le explicó de qué se trataban, pero lo importante es que por estos hechos le están ofreciendo una pena
que en caso de que la sentencia que se podría dictar el día de hoy fuera condenatoria, sería de, ¿dónde está aquí? 3 años y un día. Bien, 3 años y un día, lo voy a dejar ahí sin explicarle más, 3 años y un día, y 50 unidades tributarias mensuales. La unidad tributaria mensual el día de hoy está, si me ayudan, como a 50.000 pesos, o ya pasó 60.000 pesos, creo, ¿no? Son 2.600.000, están 53.000 pesos, su señoría. Ya pasó, entonces serían como 2.600.000 por ese hecho. Y por el otro hecho que queda, 541 días y otros 2.600.000. Estoy redondeando porque es en UTM, 50 UTM. Bien, la condena el día de hoy puede ser condenatoria o absolutoria, la dictaría yo el día de hoy, el caso se termina el día de hoy si las partes renuncian a los recursos, y entonces sería con estas penas más bajas. La pregunta muy simple es, ¿acepta este procedimiento abreviado, señor Schuller, sí o no? Sí, lo acepto. Bien. ¿Acepta de manera voluntaria, libre, espontánea? ¿Acepta libre y espontáneamente? Sí, acepto. Bien. ¿Entiende lo que se le explicó y por eso acepta, no? Sí, acepto. Sí. Bien. Habiendo aceptado su representado, defensa traslado para sus alegaciones respecto de los señalados. Sí, su señoría. Esta parte no va a hacer ninguna observación en relación a lo planteado ni por el Consejo de Defensa del Estado ni por el Ministerio Público. Y aquí le solicito a usted, su señoría, porque para los efectos de las normas del 15 bis, las hago las alegaciones inmediatamente o después de dictar la sentencia, porque eso me ha tocado ver distintos tribunales que tienen distintas prácticas. Le agradezco. Lo primero que les quiero preguntar, para efecto de la celeridad de la sentencia y de la macro y microgestión del tribunal, evidentemente, al que el tribunal está llamado a hacer, si damos por reproducidos los hechos en el fondo que ya han sido aclarados y que constan en el escrito de acusación de la Fiscalía, No hay así como problema, los su hechos, señoría. la calificación jurídica, las circunstancias modificatorias, también las damos por reproducidas, señores intervinientes. Sí, su señoría. Sí, Bien, señoría, vamos. con la salvedad del Consejo de Defensa, digamos, que hizo el Consejo Sí. de Defensa del hecho 3, que me aprovecho de decir solo a modo de declaración que es el delito de daño, que también está así establecido por la Fiscalía, con el cogollo o la adición que le hicimos. Bien, perfecto. Entonces daríamos por reproducido, para que se entienda bien, entonces el hecho número 2 de la acusación fiscal, el hecho número 1 de la acusación fiscal, número 2 de la acusación fiscal, número 3 de la acusación fiscal, al cual se le añade el hecho número 3 de la acusación particular, quedan entonces juntos y pegados en términos de sentencia, y llevan entonces la misma solicitud de pena que ya hizo la Fiscalía. Y que entonces estaríamos hablando del delito de receptación de especie en general, y que en términos de calificación del Consejo de Defensa sería el delito de daño de monumento paleontológico, como está señalado en su acusación particular en la parte de calificación jurídica. Bien. Entonces, dado eso, le voy a dar el traslado de inmediato para que después pasemos a la fase de cumplimiento de la pena y beneficio, y así entonces cerramos esta esfera con las alegaciones suyas, defensor. Defensa, lo escucho. Su señoría, esta parte acepta los hechos, acepta la penalidad, y lo que me queda es para los efectos de la penalidad alternativa de las normas de la 18.216, para los efectos del artículo 15 del número 2, tengo informe social de julio del año 2021, emitido por doña Miriam Macarena Soto Albornoz, trabajadora social de la Universidad Arcis, con postítulo Trabajo Social y Familia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un diplomado en intervención de abuso sexual infantil, también de la Universidad Católica, y perito social. Su señoría, si me lo permite, irme directamente a las conclusiones para Bien, no gracias. leer el informe, para Lo escuchamos. completo. Sí. Dice el peritado no presenta anotaciones en su extracto de filiación, muestra un comportamiento ético-social que con ello se conduce agregándose una trascendental participación social en la localidad de La Punta. Asimismo, se observan circunstancias positivamente valorables, tales como su intención de colaborar en el proceso de investigación, la intención de reparar el mal causado, y la de fundamento objetivo de su persona, como son su irreprochable conducta anterior. No se observó discurso o circunstancias relativas a eludir la justicia. El evaluado mantiene un domicilio fijo y estable. Se realizó visita domiciliaria para su corroboración y se realiza seguimiento de su permanencia entre octubre del año 2019 y julio del año 2021, observándose las mismas circunstancias sociales del evaluado.
El señor Chules mantiene una condición de vulnerabilidad a nivel psicosocial, toda vez que presenta un contexto actual afectado por las adversidades propias de la edad, las que se afectan a nivel mental, físico, familiar, laboral y social. No pocas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional consagran los derechos del adulto mayor conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares, advirtiéndose en el proceso de envejecimiento entraña la reducción de las capacidades de recuperarse ante una situación en la que se considera inerme, pudiendo incluso no recobrarse nunca, sea física como emocionalmente, de la experiencia acaecida. Los antecedentes orientan a la presencia de circunstancias sociales y favorables, familiares favorables a la base del problema legal. Se observó elementos de fragilidad emocional de evaluado. Sugerencias, con esto concluye su señoría, se adopten medidas que permitan la mantención de elementos de control efectivo bajo un medio libre. Se recomienda, en el evento de alcanzarse sentencia tipo condenatoria, se aplique la sanción como medio libre, conforme al artículo 14 de la ley 18.216 acerca de las penas sustitutivas de la privación de libertad. Esto es someter al penado a un régimen de libertad orientado a la reinserción social a través de una intervención individualizada bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado, o bien al cumplimiento de un programa de actividades orientados a la reinserción social. Eso, su señoría, en términos de resumen del informe emitido por doña Miriam Macarena Soto Albornoz. Carnet de identidad 15.940.000-K. Por tanto, su señoría, con esto y teniendo presente la pena que se ha propuesto por parte del Ministerio Público, esta parte viene a solicitar que se aplique la pena alternativa de libertad vigilada intensiva con la condición para dar cumplimiento completo al régimen de libertad vigilada intensiva y dar cumplimiento al artículo 17 ter de la ley 18.216 de la prohibición de acercarse al Parque de los Reyes por un periodo de 1 año. También se solicita a su señoría que en el efecto de esta sentencia condenatoria se dé aplicación y se oficie de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.216. Consejo de Defensa, ¿algo que señalar respecto de los argumentos señalados por la defensa en orden a la aplicación de beneficios? No, señoría, pero no para nada, señoría. Lo mío, perdone que vuelva atrás, era hechos 1 y 3, la adición que hay que tener en cuenta, hechos 1 y 3, porque tiene que ver la adición de los objetos paleontológicos con el hecho 1 y con el hecho 3. Por favor, disculpe, era una precisión que estoy observando aquí en mi acusación. Respecto de lo que me acaba de señalar y preguntar, señoría, nada que decir, señoría, sobre aquello, salvo que la Procuradora Fiscal tenga alguna opinión. Procuradora Fiscal. No, señoría. ¿Fiscalía tiene algo que señalar respecto a lo señalado y las argumentaciones de la defensa en torno a No, ninguna magistrada. No. Bien. Solamente le quiero dar el traslado a la defensa, ya que como el Consejo de Defensa volvió atrás en orden a esta suerte de adición que se está haciendo del hecho 3 de la acusación particular al hecho 1 y el hecho 3, y para que eso quede completamente claro, ¿tiene algo que señalar usted? Porque está adhiriendo el mismo hecho 3 al hecho 1 y al hecho 3, ¿sí? No hay oposición, su señoría. Yo trato de entender lo que me está planteando, porque al final lo que está pasando es que el mismo hecho los está colocando en dos partes, pero al final el hecho fáctico es el mismo. ¿Ya? Exactamente, pero lo que quiero que todos los tengan los intervinientes los traslados necesarios para hacer sus alegaciones, ¿bien? No hay problema, su señoría. Y que en el fondo quede redondeado en la medida que la parte resolutiva de la sentencia esté lo suficientemente clara para ustedes, independiente de que en términos de quantum de pena esto se mantiene y eso se entiende, ¿bien? Sí, su señoría. Bien, eso por un lado. Entonces, ¿algo que señalar, señores intervinientes, antes de que el tribunal proceda a dictar la sentencia? Sí, señoría, muy breve, que siempre que todo lo señalado, señoría, entiende que para efectos de la sentencia, los artículos 29 y 30 en cuanto a penas accesorias son vinculantes para el tribunal. Sí, lo que les quería solamente consultar, y porque me quedó una duda a mí, es que me solicitaron, dentro de la libertad vigilada intensiva se entendió, pero me solicitaron el 17 ter de la 18.216 con algo en particular, evidentemente esto se hace, que es la prohibición de acercarse al Parque de los Reyes. ¿Eso por qué al Parque de los Reyes? No llegué a comprenderlo. Porque su señoría, a ver,
lo que me ha pasado regularmente en tribunales que entienden la norma del 17 ter como imperativa. Yo no sé si su señoría la entiende como imperativa. Si no la entiende como imperativa, no le solicito nada, ¿ya? Y quedamos simplemente con las privativas de libertad que se señalaron, ¿ya? Si su señoría la entiende imperativa, que es el TED del 17, una de las hipótesis que se puede plantear es no acercarse al Parque de los Reyes por un año porque es de donde se generaron las especies, de donde se hicieron la compra de las especies que son materia ya de esta acusación. Ya, perfecto, porque ahí están los galpones usualmente, sí, y eso, señora fiscal, ¿no? Ya, sí, perfecto, me quedó clarísimo. Bien. ¿Algo para cerrar antes de que el tribunal dicte la sentencia? No, magistrado. Bien, el tribunal resuelve entonces. No, magistrado. Gracias. Señora procuradora fiscal, ¿no le escuché a usted si tenía algo que señalar? No, señoría. Bien, entonces el tribunal resuelve. Visto y teniendo presente entonces que en esta audiencia, tal como se había adelantado previamente, se ha debatido sobre un procedimiento de carácter abreviado en justicia, digamos, negociada, y desde ese punto de vista entonces se ha ofrecido esta forma de término por parte del ente persecutor, procedimiento de carácter abreviado. Y para ello entonces hemos dado por reproducido los hechos contenidos en la acusación fiscal y también en la acusación particular en los contenidos que ya se han suficientemente debatido, es decir, el hecho número 3 de dicha acusación del Consejo de Defensa del Estado adherido al hecho número 1 y número 3 de la acusación fiscal. Es que se ha consultado al imputado sobre su aceptación respecto de los hechos de la investigación y los antecedentes de la misma, y de manera libre y espontánea ha señalado su aquiescencia respecto a la tramitación por la vía del procedimiento abreviado. Bien, número 2, desde ese punto de vista entonces, la Fiscalía ha ofrecido, haciendo aplicación del artículo 351 en una elevación de la pena y determinando el quantum de la misma, aplicando los artículos 11 número 6 por la carencia de antecedentes en su extracto de filiación del imputado y el artículo 11 número 9 y artículo 407, es decir, por aceptación de los hechos y los antecedentes de investigación, por los hechos número 1, número 2 y número 3 de la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y 50 unidades tributarias mensuales, y por el hecho número 3 la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y accesorias legales, y la multa de también 50 unidades tributarias mensuales, sin estar en oposición respecto a la aplicación del beneficio de la libertad vigilada de carácter intensivo. El Consejo de Defensa, y dando los traslados respectivos a la defensa, entonces ha señalado que debe estar incluida entonces en la parte resolutiva de la sentencia el hecho número 3 de su acusación particular, y adhiriendo el mismo entonces al hecho número 1 de la acusación fiscal y al hecho número 3 de la acusación fiscal, lo cual ha sido lo suficientemente negativo, y entonces se incorpora como un acápite adicional sin modificar entonces los quantum de pena solicitados por el ente persecutor. Muy bien, entonces, a juicio de este sentenciador, reunió los antecedentes y por la vía del procedimiento de carácter abreviado se va a condenar a don Raúl, perdón, que estoy aquí abriendo la acusación, por estos hechos acaecidos el día, hecho número 1, y tal como señala la acusación fiscal para que hagan el seguimiento respectivo en el documento, señalado con el número 1, 17 de junio del año 2003, número 2 del hecho número 1, 27 de enero del año 2014, el número 3 del mismo hecho número 1, 13 de noviembre del año 2013, número 4 del mismo hecho número 1, 27 de noviembre del año 2013, el 7 de noviembre del año 2010, con respecto al hecho número 1, y constituyendo entonces el delito de receptación en calidad de autor grave de desarrollo consumado respecto del hecho número 2, entonces por estos hechos acaecidos en el año 2006, la madrugada del 18 de noviembre del año 2010, también el punto número 3 del hecho número 2 el año 2006, el punto número 4 del hecho número 2 en el año 2008, el punto número 5 durante el año 2008, como señala la acusación fiscal, en el punto número 6 del hecho número 2 el 16 de octubre del año 2006,
El punto número 7, durante el año 2016 en el cementerio católico. El punto número 8, durante el año 2007. El punto número 9, número 10, 2007 y 2008. El punto número 11, 24 de diciembre del año 2008. El punto número 12, 29 de diciembre del año 2012. El 22 de febrero del año 2010. También en territorio jurisdiccional de este tribunal. Y el hecho número 3, entonces, que se señala que habrían agradecido entre el 24 y 28 de noviembre del año 2018, también entonces que constituye el delito de receptación, la pena de, por un lado, entonces, respecto de don Raúl II Carlos Teodoro Chuler Gatica, de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorios legales de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo de duración de la condena, por el delito entonces del hecho número 1 y número 2, y respecto del hecho número 3, la pena de 541 días de prisión menor en su grado medio, accesorios legales de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo de duración de la condena. Respecto de ambos hechos, entonces se va a condenar una pena de, por el hecho número 1 y número 2, 50 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal, y por el delito de número 3, también la pena de 50 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal. Respecto de la pena corporal, entonces, tal como ha sido debatido y los traslados respectivos, se va a determinar entonces la aplicación de un beneficio, cuál es el establecido entonces en el artículo número 15 de la ley 18.216, modificada por la ley 20.603, libertad vigilada intensiva. ¿En qué consiste esto, don Raúl? En que usted va a quedar sometido al control de gendarmería en el medio libre, y esto implicará de que tiene que entonces someterse a una serie de, digamos, estructuras determinadas por gendarmería, reuniones y trabajos que van a hacer con usted, y a los cuales no puede faltar ni puede estar ausente. Para ello, hay una primera audiencia, don Carlos Cortés, la defensa note, en la cual entonces hay un ingreso de carácter administrativo que se hace en 5 días hábiles más a partir de la ejecutoria de la sentencia. En unos minutos más les voy a preguntar sobre aquello. Para entonces sería el 6 de septiembre, el lunes 6 de septiembre, el ingreso administrativo, y en 45 días hábiles más en este tribunal tendríamos la audiencia de plan de intervención. Es decir, la próxima audiencia de aprobación de plan de intervención sería, si estamos hablando del 6 de septiembre, 6 de octubre, sería como la tercera semana de octubre en este tribunal. Bien, eso respecto entonces de la aplicación del beneficio. Con respecto a la aplicación del artículo 17 ter, el tribunal también lo considera imperativo respecto al caso de Marras, y por lo tanto, y habiendo entonces hecho las consultas a los intervinientes, se va a determinar la prohibición de acercarse al Parque de las Reyes durante el plazo de un año, adicional a entonces a la pena corporal con beneficio que ya ha señalado el tribunal respecto del hecho número 1, número 2 y número 3. En los cuantos determinados de 3 años y un día de prisión menor en su grado máximo, las 50 UTM, y los 541 días de prisión menor en su grado medio y 50 UTM. Respecto a la aplicación del artículo 38, entonces también reuniéndose los requisitos legales, se va a hacer la aplicación del mismo, oficiándose al registro civil para los efectos de que tomen nota de la aplicación de este artículo 38, y se ha omitido entonces en términos del certificado de antecedentes, sobre todo para los efectos laborales, que es particularmente donde tiene aplicación esta norma. Les consulto entonces, señores, ya redondeando y terminando. Señora fiscal, ¿va a renunciar a los plazos? Para efecto de saber si tenemos por determinadas las fechas de presentación a la libertad vigilada intensiva. Perdón, Sí, señoría. Mercado, habiendo hecho la propuesta, siendo parte también de la propuesta, al ministro público va a renunciar a plazo y recursos, estando absolutamente de acuerdo con lo ya resuelto por el tribunal. Bien. Don Carlos. Eso, señoría, esta parte va a renunciar a los plazos. Bien. Consejo de Defensa. Una cosa previa, señoría. Bueno, primero no podemos renunciar a los plazos, no por desconocer lo obrado, sino básicamente por un impedimento legal. Nuestra ley orgánica no nos faculta para renunciar. Pero antes de eso, señoría, a modo de rectificación, aclaración, complementación o enmienda, señoría, respecto del hecho 1, dado lo resuelto por el tribunal y lo aceptado por la defensa, habría que en el hecho 1 agregar, por favor, en la descripción fáctica del fallo, el numeral 7 en adelante de nuestra acusación fiscal, que es el hecho formalizado, señoría, y que dice relación con las especies arqueológicas o paleontológicas.
por ¿Qué favor, dice en eso. relación entonces, para que me lo aclare, qué dice en relación con lo que usted ya había dicho en términos de que es solamente la incorporación del delito de daño al monumento paleontológico, ¿no? Exactamente, que está en el numeral 7 del hecho 1 de nuestra acusación y que complementan el hecho 1 de la acusación del Ministerio Público, hecho formalizado el 6 de junio de 2020. Es decir, para que quede absolutamente claro, la adición sería del hecho 1, el número 7. 7 en adelante de nuestra acusación Particular, perfecto. particular. ¿Defensa entonces queda claro en esos términos? Sí, su señoría. Bien. ¿Algo más del Consejo de Defensa? ¿Algo más, señoría? Entendemos que concurre respecto de los 3 años y un día, la aplicación de pena accesoria artículo 29 y respecto de la pena de presidio menor en su grado medio, las accesorias del artículo 30, señoría, más allá de la aplicación práctica que las mismas puedan tener. En esos mismos términos, entonces, incorporaba la sentencia, tal como se ha señalado ya. Entonces, le consulto, ¿va a renunciar a los plazos? No, me dijo que no. Y entonces, procuradora fiscal, en las mismas condiciones. Señoría, no tenemos facultad para renunciar. ¿Algo más, señores intervinientes, antes de cerrar la audiencia? Por nuestra su parte, señoría. no, magistrado. Bien, ¿defensa? Tampoco. No, su señoría, y muchas gracias por el tiempo que le hemos dedicado a esta causa. Ya llevamos 3 años, así que le agradezco Bueno. también la paciencia a usted, su señoría. No, así es el trabajo judicial. Que tengan buen día a todos. Que tengan buen Igual día. Gracias, Gracias, magistrado. Colega. Hasta luego. Gracias, Todo bien. señora Fabiola, encantado. Los voy a echar de menos. Gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Lo Gracias. lo Igual. tendré muy en cuenta.